palabras iniciales. Adelante, ingeniero. En vivo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Pues gracias por estar aquí en la espera, ¿verdad? Porque como lo hemos dicho y como han sabido que es una plataforma también para impulsar tanto a escritores como a pintores y de artes plásticas y en este caso a los chavos esos que vinieron, ¿verdad? Los músicos. Ando bien emocionado porque se me juntaron dos eventos al mismo tiempo y los tiempos no se me dieron por X causa ya de mi trabajo en la universidad. Pero bueno, ya estamos aquí, gracias por estar aquí, gracias por la espera, ¿verdad? Porque maestro, pues teníamos a las 9 de la noche y pues se alargaron los tiempos. Pues quiero recordarles que esta pues es ya la sala de presentaciones de la cafelería. Estoy trabajando acá en esta parte para lo que va a ser la terraza de la cafetería. Y ya estamos yo siento que en una semana terminamos y echamos a andar este proyecto y ya tenemos vamos a tener café michoacano, el café de la lucha, y vamos a tener también más libros, se da en venta. Y pues me complace también que nuestro maestro Juan Antonio, gracias por estar aquí, gracias por tomarnos la primicia de presentar su libro. Sí, yo me siento halagado porque pues yo como agrónomo, lo que uno siembra cosecha, y para mí es de gran satisfacción. Ando bien pinche emocionado, no sé por qué, pero bueno. Pero bien emocionado porque pues ya se está aterrizando todo esto, ya la tertulia ya está consolidándose, la cafetería ya está a un paso, la galería de Martínez Red también ya está hecha. Hay algunos cuadros que no saqué hoy, pero la mayoría son de ellos, todos los que ven ahí son de Martínez Red. Sí, y también estamos, por aquí está el nuestro también. Me queda decir que pues que gracias por el apoyo. Cuando quieran regalar un libro, pues vengan aquí, cuando tengan un libro en su mano jamás van a estar solos. Muchachos, cuando tengas un libro, es un amigo que jamás te va a dejar solo. También acá al maestro, ¿verdad? A Fidel, gracias Álvaro, a su acompañante, la señorita, muchas gracias por estar aquí. Aida, y pues aquí el señor, muchas gracias. Allá la mamá de nuestra escritora y amiga y productora también aquí de las tertulias, la doctora Karina con su señora madre. A los nuevos que están bien, gracias. A los nuevos que están por allá, muchas gracias. Y pues ya el contador con Pati, esos y el chavo ya están allá, están en galería, pero bueno. Pues vamos a dar inicio, maestro. Acá el próximo agrónomo también, que es mi alumno, Leonardo, ¿verdad? Hijo pensó que no iba a ser, pero es muy bueno. Y sigue los pasos, a lo mejor erróneamente los míos, ¿verdad? Pero es que no siga mis pasos porque te va. Es que le dije, oye, ¿y cuál es la frase del agrónomo? Me preguntó. Le dije, la frase de un agrónomo es, ¿cuál crees? No, pues que las plantas sean verdes. Le dije, no, güey. La frase de un agrónomo que no huele a cerveza es como una flor sin aroma. Muchas gracias al ingeniero Chameri por estas palabras para iniciar con esta tertulia, una más que realizamos aquí en la cafelería. Hay un programa bastante amplio el próximo mes de septiembre. Quiero decirles que la próxima semana, el próximo viernes, estará aquí Nacho Cuen con su música y con sus invitados. Y el día 12 vamos a tener una noche mexicana. Entonces, para que se vengan preparados con su traje folclórico y dispuestos a comer mucho. El día 19 vamos a tener poemas de Pablo Neruda para que se vayan buscando ahí entre los 20 poemas de amor y una canción desesperada, o los 100 sonetos, o cualquier otro, alguno de los poemas, para que pasen acá a leerlos en voz alta. Y el día 26, que es el último viernes de
Este mes vamos a tener también la presentación de un libro. En este caso se trata de un autor de Mexicali, Baja California, que viene a presentarnos un libro de dibujos, de ilustraciones, que es con referencia a la historia de Mexicali. Y quiero recordarles también que el día de mañana tenemos una fecha histórica muy importante. Es el aniversario del natalicio de un personaje muy importante en San Luis Río Colorado, que es don Ramón Cid Díaz. Él fue un agricultor que llegó aproximadamente en los años 20 tal vez, pero tiene la particularidad que fue el candidato opositor al primer presidente municipal, es decir, a Félix Contreras. En 1939 San Luis se convirtió en municipio, se convocó a elecciones que se realizaron el 30 de julio de ese año y pues quien ganó finalmente fue Félix Contreras, que era, como mucho tiempo se acostumbró, el candidato oficial, y por supuesto que lo hicieron triunfar. Y don Ramón fue el candidato opositor y le ganaron algo así como con 6 votos nada más, pero pues finalmente perdió el candidato que era el candidato que aglutinaba a los campesinos, y obviamente San Luis Río Colorado en ese tiempo era fundamentalmente agrícola. Y el día 6 de septiembre vamos a recordar el aniversario del natalicio del profesor Ernest Flores, el cronista emérito de la ciudad, prácticamente el único cronista que ha tenido nuestra ciudad. Y pues va a ser, él nació en 1940 por allá en Yécora, y vamos a recordar que es el natalicio de su nacimiento. Son algunas efemérides que recuerdo en este momento. Vamos a pasar entonces a la presentación del libro después de este preámbulo, y pues quiero invitar aquí al maestro Juan Antonio Contreras Frías y Álvaro Apodaca, que va a hacer los comentarios de la obra. El escenario es de ustedes. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a la cafelería, a Manuel Cuen y la tertulia, por extendernos esta invitación, y un agradecimiento a todos ustedes que vinieron a la presentación de este libro. Le voy a pasar el micrófono a Álvaro, que nos va a hacer los comentarios, y pasamos a lo que es nuestra historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, pues me gustaría comenzar agradeciendo aquí a la cafelería, a Chameri y a Cuen por organizar estos eventos, y pues también al maestro Juan Antonio Contreras, que me hizo la invitación para presentar este libro, Crónicas del Desierto, la primera parte, que se llama Blancas. Y pues realmente es realmente un honor para mí que se me haya considerado para esta tarea tan importante, que me parece que es fundamental para la preservación de las letras y de la cultura aquí en San Luis Río Colorado, sobre todo de una novela histórica como la es la del maestro aquí en cuestión. Y pues bueno, siempre para mí es un gusto enorme colaborar con el maestro Juan Antonio Contreras, también compartir escenario. Con él fue aquí mi primera conferencia aquí en la cafetería en San Luis Río Colorado. Y pues es un aprecio muy grande de mi parte que se me haya considerado, por la cuestión de que él fue de las primeras personas que me recibió cuando regresé de Mexicali, fue quien me instruyó en toda esta cuestión cultural de San Luis, me amplió mucho el panorama en cuestión de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer, y pues un gusto para mí ahorita poderle llamar colega, amigo, y pues que me haya considerado para la presentación de este libro, de esta primera edición, que esperemos que haya pues más partes y más novelas históricas como la del maestro.
Y pues bueno, no sé si lo hizo con la intención o no, pero no sé si sabía el maestro que mis dos grandes como aficiones siempre han sido la literatura y la historia. Yo soy licenciado en historia y no sé si lo hizo como con esa intención de ampliar ese campo profesional. El caso es que me parecen dos de las vertientes más interesantes de las letras, por la cuestión de que a partir de la literatura y de la historia se puede rastrear muchas, pero muchas cuestiones de la época histórica en la que se escribe, en cuestión social, en cuestión política, en cuestión de análisis histórico en general. Y justamente la obra que tenemos hoy en día presentándose aquí a la venta es parte fundamental de esa idea del análisis histórico que se puede hacer a través de la literatura. Y pues bueno, ya entrando aquí un poquito en materia, me gustaría desarrollar mi presentación. No me gustaría hacerla muy extensa porque creo que todos aquí estamos ansiosos por lo que puede decir el maestro Juan Antonio sobre su propia obra. Pero pues bueno, me gustaría desarrollar mi presentación en tres grandes ámbitos, como lo es el contenido de la obra, sin tratar de contar mucho, de spoilear. Esa es una primera cuestión. En segunda, pues la importancia de la obra. Y en tercera, el por qué como sanluisinos debemos de leer esta clase de obras literarias. Y pues bueno, para comenzar hablando un poquito del contenido, me gustaría desarrollarlo de la siguiente manera, y es, ¿en dónde encaja esta obra literaria en todo este panorama de literatura de frontera, literatura del norte, sobre todo de literatura no solo local, sino nacional? Y es una perspectiva muy interesante porque por décadas la literatura de frontera se ha analizado desde diferentes puntos de vista, desde el centro, desde el sur y a veces desde el norte. Y muchas veces estas literaturas se concentran en lo que es la migración, las del centro se concentran en lo que es el norte desolado, el norte desértico, el norte, pues muchas veces abandonado por ese México centralizado. Y pues es importante tener en cuenta de que hay diferentes perspectivas con respecto a la literatura de la frontera. Y me parece que es una gran aportación la que hace aquí el maestro Juan Antonio sobre estas nuevas perspectivas que están surgiendo sobre la literatura producida pues ya por gente que vive en la frontera, que experimenta esas dinámicas, y sobre todo en una región tan interesante como lo es de San Luis Río Colorado. Y pues bueno, como les comentaba, muchas de estas literaturas pues suelen centrarse en los mismos tópicos, pero no analizan más allá de lo que le acabo de comentar, de la frontera, de lo desértico. Y lo interesante de estas clases de novelas históricas, pues radica en el análisis y el cómo retratan ellos las dinámicas sociales que son poco experimentadas por gente que no convive en esas áreas y que también muchas veces resultan a lo mejor ajenas a la literatura pues, de gente que no habita estas regiones. Y pues bueno, eh, me parece también muy interesante, comenzando ya con lo que es el contenido de la obra, pues en cómo se analizan estas dinámicas sociales y políticas, cómo se analiza la región, y sobre todo cómo se analiza el campo de las familias, en particular la familia del protagonista, que es Nicolás, y en el desarrollo de la obra se va viendo cómo ellos se relacionan no solo con el ambiente, sino con las diferentes cuestiones que integran a esta zona. Se desarrolla más que nada en la colonia Lerdo, y pues tenemos que tener en cuenta de que muchas veces las dinámicas que se involucran en el norte de México, pues son dinámicas interconectadas, ya sea con Estados Unidos, ya sea con la migración y ya sea con las mismas complejidades que se desarrollan en la región. Es muy importante y también un punto que casi no se ha mencionado en general en la literatura, en la producción literaria de México, y es la relación y la presencia estadounidense en las regiones. Es muy importante tener en cuenta de que los empresarios estadounidenses fueron los que tuvieron pues, una amplia presencia, y particularmente en Sonora, que es como la que más se relaciona con estados como Arizona y con California, cómo se va moldeando el lenguaje, cómo se va moldeando las dinámicas y cómo se va eso afectando distintas perspectivas que se tienen sobre esta región del norte.
particularmente me gustaría hacer un breve análisis sobre las distintas cuestiones que se ven en la obra, tales como lo es el río, como lo es la misma sociedad, de cómo ellos utilizan su lenguaje. Me parece muy interesante sobre cómo se va manifestando culturalmente aquí en la novela la presencia estadounidense. Cuestiones como que a la gente de los ranchos de México pues se le dice Don, y a los Estados Unidos que están aquí en México se les dice Mister. Podrá parecer muy cotidiano para nosotros, pero es realmente muy ajeno para la gente que no convive en estas zonas. La relación del Mister y del Don son entidades totalmente, pues algo similares, pero diferentes por su connotación regional. También otra cuestión muy como interesante para analizar en esta zona es el cómo se va describiendo no solo el río Colorado, que es de amplia importancia para el desarrollo de la región, sino la cuestión de las rancherías, sobre cómo se va retratando y qué importancia tienen para nosotros como habitantes de esta zona, y eso es lo que se explora ampliamente en la novela. También me gustaría relacionar como derivados de esto, del contexto, esta cuestión sobre cómo van interactuando estas presencias estadounidenses con la mexicana, que también es lo que no se estudia tan ampliamente en las literaturas. Y puedo pensar, por ejemplo, en novelas como Pollo, como la de Gringo Viejo, que se sitúan en el norte, pero es un norte muy desarraigado, es un norte que muchas veces se siente ajeno en cuestión de perspectivas, de que es como en el centro, en el sur, idealizan al norte sobre cómo lo ven ellos desde su perspectiva. Pocho, por otra parte, pues es una novela más desarrollada ya en las comunidades chicanas, en esos inicios, que se desarrolla pues en los 20, en los 30 de las comunidades en Los Ángeles. Y pues me parece una gran aportación, por ejemplo, la de Juan Antonio, que se desarrolla en los últimos años de los 1800 en la colonia Lerdo, y es una perspectiva sobre las dinámicas familiares en los ranchos y sobre cómo pues, se van desarrollando aquí en la región. Me parece que esto que he mencionado recalca también la importancia que tiene una obra como la del maestro Juan Antonio para la literatura en general. Son estas nuevas perspectivas que se tienen que ir analizando y que es importante que se hagan desde aquí de la frontera, y sobre todo de gente pues, especializada, ¿no? Como los cronistas, los historiadores, que muchas veces también, como a nosotros en el ámbito profesional, digámosle, tenemos esa falta de dimensión literaria, esa falta de sensibilidad literaria. Así que cuando salen obras como esta novela histórica, pues es de apreciarse, es de celebrarse, y es justamente de dedicarles un análisis, porque no todos los días se ven novelas como esta, y sobre todo con un aparato crítico tan fundamentado como lo es el de un cronista, que en este caso es Juan Antonio Contreras Frías. Y también para terminar, el tercer aspecto, que pues, del por qué se debe leer esto por la comunidad sanluisina. Y pues bueno, es importante que se lea nosotros como sanluisinos porque aporta a la vasta literatura que se ha venido manejando, la producción literaria, tanto poética como novelística, y también en otros campos de la literatura, pero aporta sin duda alguna a las perspectivas que se van desarrollando sobre el norte, sobre gente fronteriza. Se ha visto trabajos del maestro Juan Antonio como la de Rosalía Briges, sus obras plásticas sobre cómo se desarrolla la identidad en la región. Es importante que no solo veamos la cuestión de la identidad, sino que veamos también la cuestión del desarrollo histórico, y es algo que esta novela, pues además de que es súper didáctica y súper amena, eso también tiene un valor fundamental para la difusión de la historia, que muchas veces pues no, es un balance que se tiene que tener entre la producción rigurosa académica y la producción literaria, y me parece que novelas históricas como la de esta clase pues manejan perfectamente. Y pues por mi parte sería todo, y pues le cedo la palabra aquí al maestro Juan Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy bien, pues entramos de lleno a nuestra historia. Esta historia nace en pandemia.
esa cantidad de años que no había podido ser publicada. Esta obra iba a ser otro volumen de historia, vendría siendo la segunda parte eh, del libro anterior que hice, de Río Abajo. Pero me dice Georgina, hazme una novela, hazme una novela, me dice. Y pues era suficiente información, bastante, que pues aceptamos el reto y pues sirvió de catarsis para soportar ese tiempo de encierro. Y pues aprovechamos la información que ya habíamos recabado de historia para dar inicio con esta historia, que aún no tenía nombre todavía. Empezamos a armar los personajes y pues derivó a lo que es esta obra, lo que es este libro que les vengo a presentar, Crónicas Desérticas. Pero es tanta la información que más adelante vamos a hablar de cómo se va a manejar esa información que se rescató. Esta historia habla de una familia que se animó, se atrevió a venir a desarrollarse aquí en esta zona que no tenía nada. La historia se desarrolla hace 150 años, cuando a Guillermo Andrade tuvo la iniciativa de adquirir todos estos terrenos. Primero los adquirió en renta y posteriormente los compró el gobierno de México. Es un terreno bastante extenso el que compró, que abarca desde aquí hasta parte de Baja California, y en el punto más fuerte llegó hasta adquirir los derechos para explotar el Mar de Cortés. Únicamente él tenía esos derechos. Pero aquí en esta historia, aparte de hablarnos de lo que es historia local, nos habla, se centra en una familia común de agricultores. El personaje principal se llama Nicolás, que vive con su familia, su esposa y 3 hijos de varias edades, ¿sí? Un adulto joven, una joven adolescente y el hijo pequeño. Cada uno lleva su propia línea de historia que se va desarrollando conforme se van viendo los capítulos que se van viendo aquí en esta historia. ¿Sí? En esta historia se entrevera la vida de estos personajes ficticios con personajes de la vida real de nuestra historia, y se va desarrollando conforme a sucesos y acontecimientos que se fueron dando a cabo en este lugar, ¿sí? El río es muy importante en esta historia porque es el que le dio vida a todas estas colonias y rancherías que se fueron desarrollando a lo largo del río Colorado, ¿sí? La navegación fue muy importante, y también se mira aquí en esta obra. Hace rato me comentaba el maestro acerca de esta obra, de los personajes, de cómo vivieron, ¿sí? Aquí nos habla una vida de campo, de cómo se fueron desarrollando. Sí, sobre esta cuestión también que se comenta sobre el río, a mí me parece fundamental el hecho de cómo se describe a las áreas. Esto que les comentaba, que a veces las literaturas sobre las fronteras se sienten muy ajenas, o a veces las crónicas literarias se sienten muy ajenas por lo que no vivimos esas realidades. Sin embargo, con toda la descripción que se hace en estos libros sobre cómo se le da la importancia al medio ambiente que se está viviendo, pues hace que el lector no se sienta ajeno, no importa si sea de aquí de San Luis, si sea de Ciudad de México, si sea de Oaxaca,
uno comprende a través de esta lectura sobre cómo se desarrollan los sucesos en esa región y se siente no ajeno por cómo se va familiarizando a través de la lectura. Hay una parte en el libro que en lo personal me dio mucha risa, no sé si a ustedes les voy a dar, pero que se menciona, ¿no? Que está atravesando el río en un barco, en una vaporera, y el capitán, después de dejar a la familia aquí de Nicolás, les dice de que, bueno, pues tengo que ir a descansar porque el río no para. Y Nicolás le responde de que sí, esperemos que nunca vaya a parar. Pues ahorita no tenemos río, ¿no? Sí, cuestiones de ese estilo, de cómo va cambiando, y también nos habla de esto sobre cómo va cambiando la geografía, nos despierta ese recuerdo, esa conciencia sobre cómo nuestro medio ambiente pues, se va alterando, como poblaciones que existían aquí, ranchos, poblados, tanto Puerto Isabel como, ¿cómo se llama el rancho de las mariposas? Rancho de mariposas, son comunidades que muchas veces pues, ya no están, ya no viven gracias aquí ya no está el río, y pues nos despierta esa conciencia, nos hace en ese, bueno, nosotros le llamamos en el ámbito conciencia histórica, sobre cómo a través de que se va moldeando esta región, pues cambian totalmente las dinámicas. Los barcos, por ejemplo, ahorita ya no hay río, no se puede pasar, pero en su momento como que fue disminuyendo el caudal, pues fue mermando la producción de Puerto Isabel, fue mermando aún más la producción de la Colina Lerdo, y ahorita pues, estamos usando el río Colorado, que es lo que pues, ahorita tenemos. Sin embargo, esta región eventualmente va a cambiar, y es el valor también de obras como esta que nos recuerdan ese pasado de cómo se ha ido desarrollando geográficamente ciertas zonas. Y pues habla también nada más, esta obra yo creo que sirve más que nada también para dejar un precedente sobre la historia de la región, sobre el cómo va iniciando, el cómo nuestros antecedentes nos van trayendo a nuestros días, que a lo mejor ahorita históricamente, temporalmente lo vemos muy lejano, 150 años, sin embargo, viéndolo en el amplio margen, pues 150 años no son nada, llevamos millones de años existiendo como humanidad, pero las novelas históricas, como aquí la del maestro Juan Antonio, pues nos van dejando ese rastro, esa memoria colectiva que tenemos como comunidad, y también como se comentó aquí al inicio por el promotor Manuel Cuen, es importante también recordar esas cuestiones como los natalicios, las festividades, y hacer memoria de eso. Pues esta novela histórica nos habla de esos recuerdos y de esas fechas importantes, y también de gente importante, y es también como lo que marca la importancia de esta literatura. Y pues, por mi parte sería todo otra vez. Muchas gracias. Sí, aquí se busca plasmar a los personajes que se hacen mención, hacerlos ver como lo que eran como seres humanos. Muchas veces hablamos de un personaje, por ejemplo, Porfirio Díaz, y hablamos de un personaje de la historia, qué fue lo que hizo, pero aquí se retrata como una persona como nosotros, una persona de carne y hueso que tiene relación con otra persona de la historia, tienen una correlación y se habla de cómo interactuaban en esa época. De igual manera los personajes, la interacción de los personajes se buscó bajo la investigación que se desarrollaran de acuerdo a la época. Para poder desarrollar la obra, se hizo un trabajo de investigación, tanto la forma de hablar de esa época, incluso los nombres que se le dieron a los personajes, se buscó en registros históricos de libros de actas de esa época para darles la autenticidad, los nombres que se manejaban en esa época. Por ejemplo, en 1700 eran unos nombres bastante extensos. José Francisco de la Cruz Rodríguez Hernández de la Oca, por así decirlo. Ya en épocas posteriores ya se buscó más nombres del calendario religioso, en este caso pues
Los personajes son Nicolás, su esposa Matilde, sus hijos Mariano, Santiago, y aparte también para los personajes que tienen que ver con la etnia Cucapá, que también se habla de ellos, también se buscó nombres que se les dieron en esa época. Por lo regular ya había evangelización en esta época en que se desarrolla la historia, y los nombres que se les daba o que se le asesinaban sus padres, los padres con papá a sus hijos, en la gran mayoría llevaban un nombre étnico y un nombre católico. ¿Sí? Por ejemplo, la hija del jefe de Cucapá se llama María Cuervo, es el nombre cristiano, y el nombre étnico que le dieron sus padres es lo que se trata de manejar en esta historia. Se habla dentro de la etnia Cucapá, también se habla de costumbres, de cómo se desarrollaron, ¿sí? Las reglas que tenían entre ellos, sus creencias, sus tradiciones. Incluso investigué con respecto a la alimentación, qué es lo que cosechaban, en qué época se cosechaban, inclusive los ritos funerarios. Se investigó acerca de los ritos funerarios y encontramos que únicamente en una época del año es cuando se hacían esos ritos, y que era en la primavera, cuando empezaba el maíz a crecer. Son muchos aspectos históricos que se manejaron para poder apegarse a la realidad de la historia de esta obra. Repito, son personajes ficticios que se adaptaron a nuestra historia, no fue al revés, ¿sí? Por regular se crea una historia y se adaptan pasajes históricos. Aquí lo hicimos al revés. Escribimos la historia, la investigamos más bien, investigué la historia y adapté los personajes al modo de vida de esa época. Los conflictos que hubo entre los Andrades, Guillermo Andrade y sus hijos, los conflictos económicos, las empresas que se desarrollaban y las que invirtieron para el desarrollo de la colonia, y muchas cosas más que se tuvieron que investigar para poder desarrollar esta obra. Sí, a mí no me gustaría agregar una cuestión, recalcar, ¿no? Más bien sobre esta cotidianidad que se está mencionando, sobre ese modo de vida. Muchas veces cuando pues, uno hace un análisis histórico, o que si a veces recuerda lo que le enseñaron en la escuela sobre historia, pues son estos grandes hechos que se van desarrollando a partir de las grandes nombres, grandes héroes, y esa historia de grandes hechos. Sin embargo, hay una corriente, una vertiente de la historia como ciencia que se llama pues, historia social, historia cultural, y me parece que esta obra de que el maestro Juan Antonio Contreras retrata muy bien esa historia social, como lo dice él, fundamentado con fuentes, fundamentado con hechos también. Se retrata esa realidad, porque no todo es simplemente los grandes fechas y grandes momentos que se mencionan en la obra, sino también es cómo se desarrolló la sociedad en esos grandes hechos, y pues es un valor totalmente fundamental para cualquier obra histórica actual, y me parece que pues, esta obra lo tiene de manifiesto completamente, y es un gran acierto que se promueva de esta manera en una novela histórica. Sí, la vida cotidiana que se desarrolla en esta historia se maneja hace 150 años dentro de la colonia Lerdo, lo que se vivía todos los días. Incluso se habla hasta del clima. Tuve que investigar qué clima se manejaban o que se manejan en esa época en cada época del año que se refieren los diferentes capítulos de esta historia. Vamos a viajar en unos climas tan calurosos como el que está ahorita, hasta una parte de una historia que habla de una nevada. Hubo una nevada tremenda aquí en esta región hacia los 1880, ¿no? Los 1880 que cubrió toda esta zona, una nevada tremenda. Pues
estaban impresionados los nativos mismos, que nunca les había tocado una nevada. Habla del desarrollo de la región, no nomás del desarrollo de los barcos que navegaron por el río Colorado. Pudo haber tren en esta región, que es de lo que se habla en esta historia también. Toda la gestación del desarrollo del ferrocarril, que pudo haber sido un boom en esa época. Era un tramo que iba a viajar desde Yuma hasta Hermosillo, pero por cuestiones de ambiciones no se pudo llevar a cabo este proyecto, ¿sí? Y muchos aspectos que se miran tanto en la vida social, política de México de la época. Aquí también se involucra las relaciones de Estados Unidos con México, con respecto a las concesiones principalmente que se otorgaron a Guillermo Andrade para poder desarrollar esta región. Y bueno, ya ahí me gustaría pues concluir diciendo que también un aspecto fundamental de esta cotidianidad y que se retrata también en la obra es la cuestión del lenguaje, que como dice el maestro, pues se investigó, ¿no? Cómo se expresaba en esa época. Y algo que sí noté, de hecho no hubo párrafo en el cual no hiciera alguna anotación referente a esto, y es que los diálogos que se leían, pues se leían con los acentos. Era imposible que no leyera un diálogo en un rancho que se suscitaba en un rancho y no lo leyera con el acento del rancho. Que un diálogo que se suscitara en Yuma, que no lo leyera con el acento que se estaba marcando en el diálogo. Y es justamente eso que les comento de cómo a través de la lectura del texto mismo que te va situando en dicho contexto, pues te va impregnando sobre esa cuestión del lenguaje, y pues al final eso nos habla de la cotidianidad y de la misma pues, dinámica social que se manejaba en la época. Y es también, me parece que otro acierto, el uso del lenguaje que se retrata muy bien. Cuestiones como mija, pues, cuestiones como pos, que también se usaba mucho en la época, de hecho todavía en los 1920 en los periódicos, en la literatura se utilizaba todavía. Pero cuestiones que tan cotidianas para nosotros, pero que sin duda marcan ese precedente desde dónde viene, desde dónde se va gestando esa cultura y sobre todo cómo se va desarrollando. Y pues como se comenta, se habla sobre ese sincretismo cotidiano entre los Cucapá y las regiones pues no indígenas. Y pues nos habla también sobre la importancia del desarrollo cultural que se plasma justamente en esta novela. Y pues eso me gustaría a mí concluir. Muchas gracias. Aquí se maneja un aspecto social muy delicado que actualmente sería muy mal visto, pero por la naturaleza de la obra tuvimos que tomar ese aspecto social, que es el calificativo hacia las personas, ¿sí? Por ejemplo, a los chinos les decían coolies, es una forma despectiva de llamarles para los estadounidenses. Los chinos eran menos que perros, ¿sí? Eran menos que perros. Habían letreros que decían prohibido entrar negros, perros y chinos. Estaban incluso abajo de los mismos animales, ¿sí? El calificativo negro también lo manejaban como comprar tortillas, ¿sí? Eran frases que se manejaban en esa época como cualquier cosa. El calificativo de indio hacia alguien de una etnia era algo muy común también. Eran palabras de uso común que actualmente nos ofenderían mucho, o ofenderían esos grupos sociales, pero son aspectos que eran de uso común para esa época. Y pues era una manera de identificar a las diferentes etnias y clases sociales que se manejaban en esa época. Pues, ¿qué más les podría decir de esta obra? Invitarlos a que la vean. Es una historia ligera, es una historia agradable.
les va a gustar. Si leen el primer capítulo, van a querer leer los otros 17. ¿Sí? Se van a picar leyendo la historia. Es bastante dinámica la historia. Las aventuras que viven estos personajes son bastante interesantes. Y pues, inclusive se van a identificar con algunos de los personajes que van a leer aquí, sobre todo los que son padres y su relación con los hijos, ¿sí? Que son hijos que quieren salir ya a hacer vida y los papás los queremos seguir viendo como nuestros bebés, ¿sí? Pero es un punto que nunca cambia. Eso ocurrió hace 150 años y sigue sucediendo actualmente todavía, ¿sí? Son detalles que los van a identificar, se van a sentir identificados. Y pues históricamente van a ver datos históricos que ustedes nunca creyeron que ocurrieron en esa época, ¿sí? Datos muy importantes que van a dejarlos impresionados, ¿sí? Sobre todo lo que es la tecnología. Investigamos de tecnología que actualmente, que creemos que es nueva, pero ya existía hace 150 años, por ejemplo, los autos eléctricos. Aquí se habla de los autos eléctricos, ya existían en esa época. Autos eléctricos, está documentado, está registrado en el libro, está la referencia. Muy importante, todo lo que está investigado está referenciado en el libro para que si alguien tiene esa inquietud, ese es el objetivo, darle la inquietud de investigar lo que está escrito y que ustedes mismos verifiquen de que son cosas que sí ocurrieron. Y pues los invito a leer esta obra y pues por mi parte sería todo y muchas gracias. Muy bien, agradecemos la presencia de ambos, tanto del autor como del comentarista, y pues es la oportunidad de hacer preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene algo que preguntar, algo que decir? Sí, maestro, adelante. Maestro. Ser profesional, yo trabajo con adolescentes. La atención que mencionan que tiene un hijo adolescente. Ya son Nicolás, sí. O sea, me refiero a la historia. Me llama mucho la atención de que qué hace un adolescente ahí, ¿vale? Cómo habla, qué le gusta, qué le disgusta, cómo se comporta, digo, porque yo trabajo con adolescentes y empecé a hacerlo hace 25 años y los que tengo ahora no se parecen de nada. Ahora, ¿cómo se ve un adolescente? Muy bien, este adolescente, hijo de Nicolás, hombre, a sus 16, 17 años, en nuestra historia, él ya está cosechando en el campo, anda arreando vacas, arreando chivas y transportando ganado hacia Estados Unidos. Y aparte, se va a vivir a Puerto Isabel, a las maniobras de los barcos. Esa es la vida de un joven de campo en esta historia. Y la joven, la hija de Nicolás, sus actividades pues ya son más propias del hogar, ¿sí? Ayudarle a su mamá con la comida, trabaja en la panadería, va a la escuela, ¿sí? Y pues ayuda en las labores del hogar dentro de su círculo familiar. Había escuela. La colonia Lerdo no nomás era un pueblo con varias casas, era un asentamiento que ya tenía iglesia, tenía escuela, tenía comisaría, tenía tiendas. Duró bastante tiempo, decayó y se abandonó, y los papás que quedaron ahí se fueron a vivir a Colonia Lerdo hasta 1909 aproximadamente, cuando la terminaron de abandonar y los pocos colonos que quedaban se vinieron aquí a Rancho San Luis. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien. La colonia Lerdo se ubicaba, hay varios puntos que se manejan, pero el que más concuerda es la parte posterior de Mesa Rica, uno, donde está lo que llaman el mirador, entre el mirador y el pueblo, el poblado, se ubicaría más o menos en esa zona. Tenía el río de fondo. Es adelante de Rito, adelante de Rito, unos kilómetros adelante. Se dice Mesa Rica 1 y 2, pero en realidad ese es el mismo poblado dividido por las dunas. De hecho, el Mesa Rica ese no es el original. El Mesa Rica original que se fundó está como a 2 kilómetros adentro de las vías del tren, hacia este lado, hacia el norte, como a 2 kilómetros adentro del desierto. De hecho, existen los restos de Mesa Rica original. Algún día, si tienen la oportunidad, puedan visitar todas esas áreas históricas de aquí, señores. Claro que sí, próximamente vamos a ver qué hacemos. Claro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, felicitarlo porque ocupamos las historias entre la ficción y la realidad, sí se necesita, ¿no? Como tuvimos Matricitos, la ruta del desierto, y también lo de Munro, que se va a hacer la película sonora también, surge de una novela también, y se necesita porque de esa forma nos podemos apegar a la historia, porque si tenemos una narrativa nada más de datos históricos, se puede decir, no es aburrido, pero si tenemos una historia, de hecho, él ya presentó la historia aquí hace unos meses, a mí me encantó, ¿verdad? Presentó lo que era en diapositivas, y la verdad sí surge la idea de meterse a mirar entre la ficción y la realidad, y eso nos enfoca un poquito de que esta vez fueron seres humanos, se puede decir, de carne y hueso, que vivieron vivencias, y me encanta la idea de saber qué había en esa época, ¿no? Porque estamos hablando de hace 150 años, y felicitarlo, y también invitarlos a que lo leamos y que haya más presentaciones que tengan. Gracias. ¿Ya alguna otra pregunta que tengan? Muy bien, ya. Adelante. Muy bien, el río lo secó la presa Hoover. Cuando construyeron la presa aquí en Arizona, pues se redujo el flujo de agua y poco a poco lo fue secando. Algunos, los más mayores, yo no cuento, nos tocó río todavía. Nos tocó inclusive sacar ahogados del río, ¿sí? Clavados. Entonces era un río que en su mejor época tenía 8 millas de ancho aquí en el valle. Imagínense, 8 millas de ancho el río. Era de ancho, no de largo, de ancho. 8 millas de ancho era un cauce tremendo. De aquí al Ejido Hermosillo. Entonces, pues, es increíble visualizar que eso existió aquí. ¿Sí? ¿Puedes tú creer que aquí había castores, venados, jabalíes, cimarrones, muchos faisanes, muchas aves, parvadas de aves en todo el cauce del río Colorado, peces, la infinidad de peces, carpas, bagres? De eso vivía toda la gente, de lo que producía el río y de los animales que se acercaban a beber del río. Todo eso se fue acabando. ¿Por qué? Porque se acabó el río. Nada más comentar un poquito la información o de ellos. También quiero que sepan que hay una fundación que se encarga de revivir el río Colorado.
que ha hecho que vuelva la fauna y la flora a estos lugares. Entonces, es importante buscar, ¿cómo se llama, maestro? Revive el río Colorado. Revive el río Colorado. Y de Pronatura. Y ellos, como dice el maestro, o sea, sí se secó, pero se ha hecho, esta fundación ha hecho que reviva y sacar del subsuelo el agua del río. Que han hecho, digo porque yo he participado, de ir y sembrar árboles, de ir y ver cómo a 10 metros de la tierra pueden sacar y hacer una agua del río Colorado. Muy bien, ¿alguna otra duda? Muy bien, ya para culminar mi intervención. A ver. Bueno, voy a hablar con Chavo. Yo quiero agradecerte tengo traigo la voz la cara. Ay, no, para gracias. Gracias. Como dice el ingeniero, que siga corriendo la tinta. No para concluir. Salió tanta información, hay tanta información de historia. Y esta es la primera parte. ¿Sí? Es la primera parte de una historia de 3 tomos. Era tanta información que no podía acumularla en una pura obra por cuestiones de publicación y de volumen. Entonces, pues optamos partir en 3 y que se queden picados para la próxima. Que les guste la obra. Álvaro, mi mamá lo miró en ese momento porque dice, wow, cuántas palabras sacó, datos que ya han grabado, esperamos que algo ahí, mi mamá se quedó impactada. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Álvaro, gracias Manuel y gracias al ingeniero Karina por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, la parte que sigue es donde ustedes vienen volviendo uno a comprar algunos de los libros. Hay pocos. Yo veo allí menos libros de la cantidad de personas que hay aquí, entonces seguramente se van a acabar y ya no van a alcanzar. Entonces lo mejor es que se apuren, vengan por un libro, lo compren
y luego pasen con el maestro para que se los firme. Mientras ustedes hacen todo ese rito, yo quiero comentarles que los miércoles tenemos un programa alternativo que se llama Café con Sabor a Pasado. Estamos tratando de impulsar el café que vende aquí el ingeniero. Y entonces el próximo miércoles vamos a tener a don Beto Figueroa y nos va a hablar acerca de cómo llegó aquí la familia Figueroa, que llegaron antes de 1950. Don Beto me dice, yo te puedo platicar de 1950 para acá porque recuerdo. Más atrás me lo platicaba mi papá, me dice don Beto, y seguramente le ponía su salsita y todo eso a la historia, como a veces se acostumbra cuando se refiere uno a la historia. Entonces, el próximo miércoles 3 de septiembre vamos a estar aquí a las 10 de la mañana y vamos a tener a don Beto. Esto no tiene más pretensión más que el tomarse un café con la persona invitada. Entonces, están invitados a venir el miércoles a las 10 de la mañana, disfrutar de un café michoacano que nos va a preparar aquí Chameri y disfrutar de esta plática. Y recordarles también otra fecha, otra efeméride. El próximo 7 de septiembre vamos a recordar también la fecha de fallecimiento de otro de los fundadores de San Luis Río Colorado, y en este caso se trata de don Alfredo Arquilés Bastián, que murió en esa fecha. Él llegó a San Luis en 1917, justamente la fecha de la creación, del surgimiento de la colonia agrícola y militar. Y yo quiero invitar a Karina para que el miércoles que sigue, después del día 3, venga y nos hable un poco acerca de esta familia que llegó aquí a San Luis Río Colorado. Y antes también, basado en la pregunta de por qué se secó el río Colorado, decirles que sí, efectivamente, la presa Hoover tuvo mucho que ver y el calentamiento global también ha tenido mucho que ver. Pero si ustedes van a Yuma y van a la zona del río, van a ver que tiene agua, ya hay agua corriendo por el río. Y aquí lo que sucede es que México tiene un tratado de aguas con Estados Unidos y el agua que está firmada en esos tratados llega a México, llega a la presa Morelos, en el poblado de Los Algodones, y llega una buena cantidad de agua. Entonces, no tenemos agua porque no queremos. El agua allí está. El agua llega a la frontera y es una cantidad enorme de agua. Está por un canal, ustedes van a la presa Morelos y van a ver el lecho del río seco y van a ver un canal que se llama Reforma y por ahí viene todo el agua y se dedica a la agricultura en el Valle de Mexicali y en el Valle de San Luis. Entonces, el agua allí está, pero México no la deja correr por el lecho del río, sino que la canaliza y la utiliza para la agricultura. Pero el agua allí está. ¿Sí o no? Acá los agrónomos son los que nos van a y no tiene concreto, ¿eh? No, es un canal de tierra. Sí, sí. Que llega aquí el canal, de aquí ya se acabó la vida. Fauna, la flora. Gracias, papá.
mí, agua. Pasa en otras partes. Bueno, ya no. Gracias, Chameri, porque va a hablar aquí Martín. Adelante, Martín. Bueno, siendo yo de la comisión, bueno, creo que han estado exagerando. No hablamos del futuro ni nada de eso. Estamos estancados en el hoy en hoy. Ah, prudente, ¿verdad? Pero es de la idea que tenemos que hablar. Bien. Vamos a ver qué nos propone la Comisión de Historia en términos de futuro, ¿no? Normalmente las comisiones de historia hablan de pasado, pues, ¿no? Pero sí pueden tener propuestas, por supuesto, para el futuro inmediato, ¿no? ¿Alguien más? Sí, adelante. Desde otro punto de vista, diría que relacionado a lo que es histórico, pues hay muchos factores ambientales también. Por ejemplo, es muy curioso, cuando se analiza la historia se encuentra uno con datos muy curiosos como que aquí hay malezas. Voy a poner un ejemplo de cómo puede haber factores que pueden nasales y ejemplo, el pino salado. Muchas personas no lo saben, pero realmente fue traído de Asia, o sea, específicamente de países como Rusia. En algún momento de la historia se trajo de esos países con los inmigrantes. En la colonia Lerdo, de hecho, habían todos ellos se trajeron de alguna manera maleza. Esa introducción de especies ajenas a lo que eran la erosión del suelo, bueno, en parte las plantas sí tienen que ver con de ciertas especies, de la alteración del ecosistema. Inclusive, pues algunas pueden intervenir en los ríos, en los canales, pues, las plantas pues tienen las raíces, pues tienen agua, ¿no? También pues se habló de una cuestión de lo que es el futuro. Cuando se habla de lo que es ver hacia el futuro, pues también hay que haber una revisión. Hay unos ejemplos también, por ejemplo, también hay enfermedades HLV que se propagó por culpa de esas cuestiones, por esos pequeños errores, se repiten los errores. Algunos aspectos históricos también podríamos relacionar esa parte con lo que la agricultura, bueno, ese punto de vista pues es muy importante entender pues de forma general pues también la relación, las áreas, las aplicaciones en cuanto a la agricultura, los agricultores en general, pues también nosotros podemos ver y formar parte de pues aprendemos como personas, ¿no? La oportunidad de entenderlo, para que no se repitan, porque los errores se repiten una y otra vez, porque no todo el mundo vive lo suficiente como para ver. Muy bien, muchas gracias. Sí, no quiero quitarle la intención de que vengan a comprar el libro, pero no se atropellen, por favor. En forma ordenada, hacen una fila. El maestro ya tiene aquí la pluma lista para firmárselo. Y viene Chameri mientras para comerciales.